Este video vamos a revisar la costumbre. Ya lo hemos visto en otros videos y además les invito a que lo complementen con el video de la prueba de la costumbre. Sin embargo, acá ahondamos en otros temas, ¿ya? Es bien importante entenderlo así. El concepto, ¿qué vamos a entender por costumbre? Lo vemos como la repetición de una determinada conducta realizada por la generalidad de los miembros de un grupo social de manera constante y uniforme, con la convicción de cumplir un imperativo jurídico. En forma más breve, también se ha dicho que es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos? Tenemos los elementos materiales o externos. Uno, la generalidad, es la repetición de los actos cuando estos se llevan a cabo por la gran mayoría de los componentes de un grupo social. Las conductas residentes no menoscaban la generalidad si ellas se valoran como infracciones de la conducta mayoritaria o se califican de excepciones carentes de significación. También está presente la constancia. Hay tal cuando concurriendo las mismas circunstancias no deja de realizarse una serie de actos uniformes. Si la cadena se interrumpe en algún periodo más o menos prolongado en que existan esas circunstancias, los actos no pueden fundar costumbre. 3. La uniformidad. Existe cuando la repetición constante de los actos efectuada por la generalidad de la comunidad traduce el acatamiento a un mismo principio o regla. Los actos pueden ser o no materialmente iguales. Lo fundamental es la igualdad de su significado. Hay un elemento, por otra parte, vimos un primer elemento, ahora hay un elemento interno, a diferencia de lo anterior, que es un elemento externo. Este elemento interno o psicológico, los que realizan un determinado acto o repiten de manera uniforme una cierta conducta, deben hacerlo movido por la convicción de obedecer a un imperativo jurídico, de cumplir un deber de tal naturaleza, por una necesidad ineludible de derecho y no por mera voluntad espontánea. Así, por ejemplo, hacer un regalo de cumpleaños o dar una propina no constituye jurídicamente costumbre, sin perjuicio de su omisión puede acarrear la infracción a una norma de trato social, que es otro cuento, claro está. El proceso de formación de una costumbre jurídica es un comienzo. No existe la convicción de cumplir un deber jurídico, sino de satisfacer una conveniencia jurídica durante este periodo inicial. Aún no hay costumbre o norma consuetudinaria, pero cuando con el correr del tiempo esa convicción apunta al cumplimiento de un deber jurídico, los actos practicados con esta creencia sí constituyen costumbre. Por otra parte, es bien importante la distinción entre usos y costumbres. La costumbre, que suele llamarse de uso normativo porque constituye norma jurídica, se contrapone a los usos propiamente dichos, denominados también usos contractuales, negociales o prácticas de negocios. Estos no son sino prácticas o conductas que, por conveniencia, oportunidad u otros motivos, siguen en sus relaciones jurídicas determinados sujetos, ¿ya? Es bien importante, como decíamos, habíamos visto el elemento interno, ¿ya? El proceso de formación, la distinción entre usos y costumbres, como decíamos, la costumbre que suele llamarse de uso normativo porque constituye norma jurídica, se contrapone a los usos propiamente dichos, denominados también usos contractuales, negociales o prácticas de negocios. Estos no son sino prácticas o conductas que, por conveniencia, oportunidad u otros motivos, siguen sus relaciones jurídicos de determinados sujetos. No tienen el elemento de generalidad de la costumbre, ni tampoco concurre en ellos el elemento psicológico. No obstante, un simple uso puede ser el germen de una costumbre,
La distinción entre costumbres y usos es antigua. Ya recordemos en primer año, cuando ustedes estudiaron las 7 partidas, o al menos se les mencionó, tal vez disertaron sobre las 7 partidas de Alfonso X, se atribuía valor normativo a la costumbre y no a los simples usos. Algunos autores, para marcar la diferencia, hablan de uso normativo o costumbre normativa, para referirse a la costumbre propiamente tal, y de uso interpretativo o integrativo, o costumbre interpretativa o integrativa, ¿ya? Para aludir a los usos, ¿ya? Los usos propiamente dichos, individuales o contractuales, desempeñan funciones. Algunos sirven para interpretar o aclarar la voluntad contractual, en cuyo caso se habla de usos interpretativos. A esto se refiere el Código Civil al señalar las cláusulas de un contrato podrán interpretarse por la aplicación práctica que las mismas partes hayan hecho de las cláusulas de otro contrato celebrado entre ellas y sobre la misma. Artículo 1564. Otros usos sirven para integrar o completar la voluntad contractual que no se ha manifestado sobre un punto determinado, en cuyo caso se habla de usos integrativos o supletorios. El Código Civil establece como consecuencia, en principio, de que los contratos pueden ejecutarse de buena fe, que ellos obligan no solo a los que expresan en sus cláusulas, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. 1546. Los usos contractuales son obligatorios en virtud de un contrato con el cual la ley los relaciona, no constituyen por sí mismos una fuente de normas, al revés de lo que ocurre con la costumbre. En todo caso, podríamos afirmar que los usos contractuales sí constituyen una costumbre, aunque particular para un determinado contrato, en otras palabras, que para tal contrato constituyen dichos usos normas jurídicas, artículo 1546. Por lo tanto, tenemos que entender una clasificación básica, la costumbre nacional o extranjera, de acuerdo al país en que se practique. Tenemos también la costumbre general o local, atendiendo a la costumbre que impera en un determinado territorio del Estado o solo determinadas regiones o lugares del mismo, ¿ya? También tenemos la costumbre fuera de la ley y según la ley. Esta clasificación de mayor trascendencia jurídica se formula atendiendo a la relación entre la costumbre y la ley. Costumbre contra la ley es la que introduce una norma destructora de la ley, ya sea proclamando su inobservancia, ya sea imponiendo una conducta diferente a la establecida por la ley. En cualquiera de estas situaciones conduce al desuso de la norma legal. La costumbre fuera de la ley o en silencio de la ley es la que rige en materia sobre la cual no hay ley. Costumbre según ley es la que adquiere carácter de norma jurídica, en razón de llamarla la propia ley a regir la materia dada. Tenemos la costumbre civil y la costumbre mercantil, según la rama del derecho privado en la que se le invoque. Ahora, en relación al valor y fuerza obligatoria de la costumbre, en los primeros tiempos de la humanidad, todo el derecho era consuetudinario, con el correr del tiempo, y no obstante ser cada vez más frecuente el derecho escrito y que por la misma razón la ley pasó a ser norma jurídica preponderante, la costumbre siguió jugando un importante rol, incluso con la fuerza para derogar la ley. Tal acontecía en el derecho romano, reconociendo el propio digesto tal posibilidad. Posteriormente, Constantino, para reconocer la construcción jurídica imperante, negó a la costumbre el poder para derogar la ley. En nuestro derecho civil, la costumbre no constituye derecho, sino en los casos a los cuales la ley se remite a ella. Artículo 2. En consecuencia, en nuestra legislación civil se admite la costumbre según ley, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, artículos 1938, 1940, 1944, 1951, 1986, el contrato de mandato también del 2117, ¿ya? En síntesis, para que quede para efectos prácticos y visuales para ustedes, claro, el Código Civil se remite a la costumbre en las siguientes materias: contrato de arrendamiento,
contrato de mandato, ejecución de los contratos y legítimas, que lo van a ver eso en sucesorio si es que ahora no lo quieren ver. Les encargo que revisen sus manuales, que complementen este tema, que este tema es importante. Pues bien, si nosotros nos referimos al primer artículo del Código Civil y lo comparan con el segundo, van a saber del por qué se refiere de esa manera y no al revés. Digamos en este caso, en la estructuración del código, bello, ¿ya? Pues separa la formación de la ley de la costumbre y establece un cierto parámetro en qué contexto se van a mover las normas, es decir, en el contexto de lo que establece el derecho escrito o la norma, ¿ya? De tal modo que analicen los aspectos históricos también.